Napoleón, como siempre, un gusto saludarte igual que la audiencia. Bueno, efectivamente, como tú bien lo planteas, el presidente Duque ha venido cayendo en el nivel de popularidad. Y esto quizás el primer gran error es no tener claro cómo fue electo. Si bien gana en segunda vuelta y gana por una buena ventaja, habría que analizar y tener muy claro cómo es la composición de ese voto. Mi opinión, una buena parte de la gente que votó por él no votó por Iván Duque, votó contra Gustavo Petro. Entonces, no es que tengas todo ese respaldo, es que sencillamente tú, Iván Duque, presidente, fuiste un instrumento para impedir que Gustavo Petro llegara. Ese es el primer error, a mi manera de ver, que comete el presidente Duque. El segundo gran error es en su toma de posesión, cuando el presidente del Congreso ataca a la cúpula militar y le exige al presidente que la cambie. Y el presidente en su discurso no hace referencia absolutamente a nada de las Fuerzas Armadas. Con lo cual, esta cúpula sencillamente pues, se puso de brazos caídos a la espera de instrucciones. Y las instrucciones vinieron hace poco, donde efectivamente cambiaron la cúpula militar y pusieron otra gente de muy bajo perfil, gente desconocida y que aparentemente no tiene ascendencia sobre las tropas de las Fuerzas Armadas. Pero ese es uno de los errores. El segundo gran error es que a lo largo de la campaña él habló de una reforma judicial y varias voces, muchas inclusive le dijeron que era un exabrupto lo que él proponía. Y llegó y la primera semana intentó presentar una reforma judicial y esta sencillamente no pasó por el Congreso. Siguen intentando presentar otros proyectos de ley, pero no termina de cuajar. El otro gran error que cometen es la consulta anticorrupción, promovida por gente de la oposición. La consulta logra llegar casi al umbral que necesitaban de 12 millones de votos, se queda por muy poco margen abajo, y el presidente Duque hábilmente se adueña de la consulta, llama a la gente que promovió esta consulta, la llama a Palacio y dice, bueno, nosotros vamos a presentar todas estas reformas. Y efectivamente las presentan, pero no le dan el carácter de urgencia que requería, con lo cual la consulta sencillamente no pasa en el Congreso y se vencen los lapsos y queda fuera de discusión. Lo otro en que el presidente Duque desde la campaña decía que había que cambiar los acuerdos de paz, muchas voces le dijeron que no había que hacerlo. Llega a la presidencia, insiste con el tema y ahora ha tenido que recular porque tanto la ONU como todos los negociadores de paz internacionales y los países garantes le han dicho, mire, el acuerdo de paz está firmado y el acuerdo de paz fue avalado por la Corte Penal Internacional, así que esto no es tan sencillo como borrón y cuenta nueva. Así que ha tenido que recular. El otro error fue que un buen día publica un Twitter diciendo tenemos al guacho, lo hemos capturado, ha sido dado de baja y resulta que ni lo habían capturado ni lo habían dado de baja. O sea, le informaron mal y él saca la información a la calle sin haberla confirmado. Durante muchos años él se opuso a que se penalizara las dosis de marihuana recreacional y dijo, y la revista Semana le sacó un artículo espectacular donde él decía que no había que penalizarla. Sin embargo, llega a su gobierno y la penaliza. Y esto generó toda una serie de discusiones. De hecho, hay una demanda ante la Corte Suprema para tratar de tumbar este decreto. Pero lo más grave de todo esto es que la policía entonces comienza a decomisar estas dosis mínimas y se genera un mercado dentro de la policía para vender estas dosis decomisadas. Esto ha sido un escándalo y por supuesto le ha afectado. El otro gran error que ha cometido es que su ministro de Hacienda ha sido altamente cuestionado por unos negocios que hizo en el pasado, en la época del presidente Álvaro Uribe,
Y estos negocios hicieron que él ganara mucho dinero, pero que los municipios, muchos municipios de Colombia, se endeudaran y al día de hoy siguen endeudados con esos financiamientos que trató de armar o que armó el hoy ministro de Hacienda. Este cuestionamiento, la opinión pública le ha caído encima, pero el presidente Duque no cambia al ministro, se mantiene el mismo ministro y por supuesto este desgaste lo está sufriendo él. El otro gran tema que ha surgido es la ley de financiamiento o la reforma tributaria, donde él pretendía ponerle IVA inclusive a la canasta básica. Pero aquí lo importante es que a lo largo de la campaña, en 14 ocasiones dijo: jamás subiré los impuestos, no hace falta subir los impuestos, lo que hay es que administrar bien. Y resulta que en menos de un mes, estando en el gobierno, presenta esta ley de financiamiento y ahora ha tenido que recular y se ha aprobado por partes y le quitaron el IVA a la canasta básica porque el escándalo fue enorme. En fin, otro recule más. Durante 62 días los estudiantes universitarios estuvieron en la calle reclamando más presupuesto para las universidades públicas. El presidente al principio decía: bueno, yo creo en las protestas, pero yo no voy a negociar, no se puede, no hay dinero. Y bueno, al final de 62 días de protestas y de marchas en la calle, el presidente se sentó con los estudiantes y accedió a aumentar el financiamiento del Estado a las universidades públicas, o sea, volvió a recular. Luego pasan otras cosas asombrosas. Por ejemplo, el embajador de Colombia en Washington, el señor Francisco Santos, que fue vicepresidente del presidente Álvaro Uribe, le manda una carta a un juez federal pidiéndole que por favor permita que un exministro del gobierno de Álvaro Uribe, que está detenido en los Estados Unidos mientras estudia su proceso de extradición, tal cual se lo pidió Colombia, que lo liberen y que lo dejen disfrutar las Navidades con su familia y con sus hijos que están muy pequeños. O sea, una intromisión descarada por parte del embajador de Colombia en Washington con el sistema de justicia americano. Sumado a todo eso, hace unos par de meses, en un programa de radio, el canciller del gobierno de Duque dijo que todo lo que se hacía en materia de política exterior eran por órdenes e instrucciones del presidente Uribe. Y jamás lo aclararon y jamás rectificaron. Pero eso mismo lo han cometido otros funcionarios públicos en actos públicos. Hablan del presidente Uribe, no del presidente Duque. Sumado a eso, hace varios días el expresidente Uribe y hoy senador presenta en Twitter un texto de un artículo sobre el control de armas donde se abre la puerta a algunas excepciones para que algunas personas puedan ser portadoras de armas. Bueno, resulta que 2 días después el presidente Duque publica el decreto y el decreto es exactamente igual a lo que había puesto el expresidente Uribe 2 días antes. Entonces la pregunta es: ¿quién redactó el decreto? ¿Fue el expresidente Uribe o fue el presidente Duque? Y la última, que ha revolucionado, a pesar de que estamos en días navideños, y ha revolucionado, es que el día 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, a las 8 de la noche se publica un decreto donde se nombra a una persona en un alto cargo del Estado. Esta persona había sido cuestionada porque teóricamente, de acuerdo a la ley, no reúne los requisitos para optar a ese cargo y sin embargo, entre gallos y medianoche, en el Día de los Inocentes, nombran a esta persona con un decreto ejecutivo. Entonces, toda esta serie de errores, y toda esta serie de errores comunicacionales además, porque los ministros dicen una cosa, el presidente dice otra, cada ministro tiene una versión de los hechos, ha hecho que la esperanza que se abrió en agosto con la elección del presidente Duque se haya diluido y hoy sea un presidente altamente cuestionado. ¿Qué va a suceder? Pues esperemos que el año nuevo, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, haga reflexionar al presidente Duque y comience a corregir toda esta serie de errores que son muy fáciles de corregir si se tiene la voluntad.
Bueno, audiencia, nos vemos.